Hablemos de. Los encuentras en YouTube y Spotify. Presenta Estudio 6. Hoy en Estudio 6, la Constitución Soviética de Allende. Una constante en el gobierno de Salvador Allende fue su desconocimiento sistemático del Estado de Derecho. No solamente los eventos que acusó en su minuto la Corte Suprema, denunciando cosas tales como la negativa del régimen marxista de facilitar a la fuerza pública para el cumplimiento de las sentencias, sino que a través de constantes infracciones a la Constitución de 1925, tal como denunció el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del 73, cuyo texto fue reproducido en este canal. Es que la Unidad Popular, honestamente, no creía en la legalidad vigente y no tuvo ningún inconveniente en hacerlo manifiesto hasta en detalles. Y en ese sentido, hay que tener presente que en su programa de gobierno ellos consideraban como parte esencial un proceso constituyente, lo que explicaba en buena medida su poco apego por las normas jurídicas. Por lo mismo, y en paralelo a su sistemático desconocimiento de la Constitución y la ley, el gobierno marxista empezó un trabajo de redacción de un nuevo proyecto de Carta Fundamental. En él, además del aporte de políticos como el ministro Sergio Insunza o el diputado Luis Mayra, fue fundamental el rol del distinguido académico Eduardo Noboa Monreal, por entonces presidente del Consejo de Defensa del Estado. Si bien el proyecto, que conocemos hoy justamente porque el profesor Noboa Monreal guardó su texto, conservaba la estructura formal de la Constitución de 1925 en cuanto al orden de los capítulos, materialmente hablando tenía un contenido muy distinto de esta, en lo dogmático y también desde la orgánica, lo que significaba una alteración profunda en la estructura institucional chilena. Acá, algunas de sus innovaciones. Por ejemplo, en el capítulo primero, hace alusión directa a transformarse en un Estado democrático y popular con un rol preponderante de organizaciones de trabajadores y una visión latinoamericanista. Si bien esto suena a una simple declaración retórica, en el capítulo relativo a derechos y deberes, se extiende al hablar de la construcción del socialismo, textualmente, así como a integrar organizaciones sindicales y de pobladores a la orgánica del Estado, lo que en la práctica se asimilaba demasiado a lo que se suponía debía ser la estructura política de países tales como la Unión Soviética. En ese sentido, por ejemplo, confería rango constitucional a la Central Única de Trabajadores, CUT, con lo que daba poder político a una organización particular por encima de otros órganos de la institucionalidad chilena, imitando el modelo de sociedades totalitarias existentes al momento en el mundo. Establecía, más allá de su función social, la propiedad social de los medios de producción, lo que profundiza luego al señalar que se expropiará la gran propiedad agrícola e industrial, las vías de transporte aéreo, las grandes empresas y la banca, e incluso en el caso de la pequeña y mediana propiedad agraria, señalaba que si bien no era el objetivo principal de estatización, esta de todos modos podía ocurrir en casos específicos señalados por la ley, siendo en dicho sentido más extrema, por ejemplo, que la Constitución de Cuba, y debilitando aún más un ya frágil Estatuto Constitucional de la Propiedad consagrado en el artículo 10, número 10 de la Constitución del 25. No bastando con ello, establecía un sistema nacional de planificación de la economía, que podía imponer decisiones que afectaban a la gestión de aquellas empresas que no hubieran pasado formalmente a manos del Estado, eliminando el natural fin de lucro de la actividad empresarial pequeña o mediana y sometiendo a toda actividad económica a la voluntad fiscal. Una innovación que podríamos decir fue positiva, o al menos transversalmente aceptable, a ojos de hoy y de entonces, era elevar a la familia a rango constitucional, señalando incluso la necesidad de dictar un código de la familia que eliminara discriminaciones odiosas entre las personas y estableciendo un régimen de justicia específica para el ramo, distinta a la de menores, adelantándose con ello 30 años a lo que sería la legislación relativa al tema en nuestro país.
Pero en contrapartida, y entrando en materia orgánica, intervenía la composición del Congreso Nacional, eliminando el Senado y creando una Cámara de los Trabajadores, que haría las veces de Cámara Baja y de origen, y que representaría la voluntad de esas mismas organizaciones sindicales, cooptadas en esos años por la izquierda, elevándolas a una parte del poder legislativo. También desde el orgánico, establecía una justicia vecinal en términos muy superficiales, sin profundizar en lo que se suponía iba a ser la lógica de tribunales populares, de la que se habló a inicios del régimen y por la cual tanto se temió en su momento. Finalmente, restringía las facultades de control de la Contraloría General de la República a cuestiones esencialmente contables y no jurídicas. Vale decir, y en resumen, un texto que si bien tenía un trabajo de buen nivel jurídico, siendo, por ejemplo, de mucho mejor calidad que el impresentable proyecto que fuera rechazado casi medio siglo después en el plebiscito de 2022, seguía rompiendo la estructura de relaciones sociales en Chile, imitando peligrosamente modelos socialistas totalitarios, lo que, dada la crispación social existente en esos días, perfectamente pudo significar el inicio de una guerra civil. Dicen los defensores del proyecto de régimen de Allende que una de las cosas que anunciaría en su famoso discurso en el Foro Griego de la Universidad Técnica el 11 de septiembre del 73 era un plebiscito para aprobar o rechazar esta propuesta. Sin embargo, y como explicamos a raíz de otro asunto en un visitado episodio anterior de este canal, esto último también cae en la mitología propia del final del proceso de la Unidad Popular y no tiene asidero jurídico alguno. Y, como sabemos, los hechos reales son que ese mismo 11 de septiembre el sueño socialista y el peligro de una guerra civil se derrumbaron de golpe. Curiosamente, luego de toda esta historia, 7 años exactos después de esa fecha, y tras un extenso tránsito institucional conducido desde el comienzo por la Junta Militar, que en su minuto llegó a tener un amplio respaldo popular, tendría lugar el evento clave de otro proceso constituyente, que esta vez sí tendría un final exitoso: el plebiscito que terminaría imponiendo la Constitución de 1980. Su texto, que es de contenido bastante diferente al del fallido proyecto del régimen de la UP, ha tenido una sobrevivencia de 4 décadas, que en su momento representaron los años de mayor prosperidad de nuestra historia. Y si bien hoy nos encontramos envueltos en un nuevo proceso de cambio constitucional, esa es otra historia que aún se está escribiendo.